Bienvenidos a Ecos del Faro. Quiero agradecerte todo el apoyo que están dando al canal. Estamos cerca de los 1000 suscriptores. Si te gusta este tipo de contenido, ayúdame con tu suscripción. Comenzamos. En mayo de 1958, la Armada Argentina efectuó un avistaje de un submarino en cercanías de Puerto Nuevo, en pleno mar argentino. El presidente Arturo Frondizi, que había asumido en mayo de 1958, comunicó en conferencia de prensa realizada en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno que como no hubo forma de identificarlo, ni la nave contestó las advertencias dadas en tal sentido, se procedió a atacarlo. No se pudo verificar si había sido alcanzado por algunas de las cargas de profundidad que, no uno, sino 4 buques de guerra le arrojaron al objeto. El primer mandatario destacó a los periodistas que el área era estratégica para el país, no solo por la facilidad para la navegación, sino porque se pensaba convertir a la zona en un gran centro industrial. Luego, en octubre de 1959, fue avistado nuevamente un submarino de gran porte al que tampoco se había podido identificar, y que, según los radares, navegaba por la misma zona en la que se había registrado el avistaje anterior. Durante ejercicios militares realizados el 30 de enero de 1960, de los que participaban los cruceros 9 de julio, General Belgrano y Argentina, y los destructores Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz, se detectó al noroeste de Puerto Cracker, en el Golfo Nuevo, 2 objetos que maniobraban a profundidades y velocidades imposibles para la tecnología de la época. En un principio se creyó que esa era la presencia de uno o más submarinos porque, intermitentemente, el radar indicaba que navegaban juntos. Vanos fueron los intentos de lograr algún tipo de reconocimiento. No respondían a las comunicaciones radiales y las misteriosas naves carecían de cualquier nomenclatura que pudiera individualizarlas. Se insistía en que podía ser una nave de tipo 21, de las fabricadas durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Lo único comprobable es que el objeto o submarino, por momentos, era detectado y de pronto desaparecía para volver a hacerse ver en otro punto no muy lejano. Esto realmente preocupó a la Armada Argentina y tomaron medidas más importantes para por fin identificar o eliminar la amenaza. La Armada organizó un vasto operativo, el contratorpedero Cervantes y los patrulleros King y Murature colocaron minas a lo largo de los 16 kilómetros de la boca del Golfo, mientras hombres rana buceaban por los alrededores. Infantes de marina habían sido apostados a lo largo de la costa, quienes veían por la noche cómo el Golfo se alumbraba con las bengalas y con los reflectores que barrían la zona. Hasta se instalaron boyas con sensores de sonido. De la operación, que comenzó el 11 de febrero de 1960, participaron 13 buques y 40 aviones. Se llevaron a cabo ataques con cargas de profundidad, que se arrojaban cada 10 minutos. No se supo si habían dado en el blanco. Ese mismo día, producto de toda la repercusión generada por esta amenaza invisible, arribaron al país especialistas norteamericanos en guerra antisubmarina, encabezados por el capitán Ray M. Pitts, quien se puso a disposición del vicealmirante Alberto Vago, jefe de operaciones navales. El norteamericano debió aclarar que su misión era solo la de asesorar. Lo llamativo ocurrió al día siguiente, cuando se detectaron 2 submarinos en el mismo lugar. Por varios días, las extrañas naves aparecían en el periscopio y desaparecían con la misma rapidez. A medida que los días pasaban y los avistajes continuaban, comenzaron a surgir teorías para explicar este fenómeno.
Algunos sugirieron que se trataba de submarinos soviéticos en busca de tesoros nazis ocultos en la Patagonia. Otros apuntaron a un submarino británico o incluso a restos de submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad ufóloga, años después, no dudó en proponer que la tecnología involucrada podía estar más allá de lo humano. Una de las teorías más fascinantes sostiene que los submarinos podrían haber sido un fenómeno paranormal, un eco de otras dimensiones. Los avistajes continuaron hasta el día 20, en que emergían a nivel de periscopio y desaparecían con la misma rapidez. Cuando el día 21 se registró un nuevo avistaje, la Marina lanzó torpedos guiados electrónicamente. Como ninguno dio en el blanco, la aviación lanzó bombas, mientras la artillería, desde tierra, hacía lo propio. El objeto se encontraba rodeado y parecía sellada la suerte del intruso. Pero al día siguiente, la situación dio un vuelco inesperado y el ratón se transformó en gato. El 14 de febrero de 1960, los asombrados operadores de sonar argentinos detectaron la presencia de dos naves submarinas de tamaño mucho más grande que cualquier sumergible que conocieran. Maniobraban a alta velocidad alrededor de la flota argentina en intento aparente de ayudar al intruso no identificado que se encontraba sumergido a 150 metros de profundidad para que pudiera romper el cerco. La respuesta de la Armada Argentina fue sumar varias naves más a la operación, incluyendo al portaaviones Independencia. Entre los días 15 y 20 de febrero, se produjeron varios incidentes entre los intrusos y la flota argentina, siempre con el mismo patrón: detección, localización, ataque y luego desaparición. Lo único que se sacaría en limpio fue la detección por momentos de un periscopio y algunas manchas de aceite. Eso sería todo. Investigadores aseguran que el 22 de mayo de 1962 se produjo un caso severo en Bahía Blanca, mencionando incluso el rescate o avistamiento cercano de un objeto en las inmediaciones de Puerto Belgrano. El fenómeno generó repercusión mediática y discusiones sobre la naturaleza de estas naves, a menudo referidas como cigarros que operaban entre el cielo y el agua. Paralelamente, la diplomacia argentina se movía frenéticamente. Chequeó con diplomáticos de Estados Unidos, de la Unión Soviética, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Holanda, más una veintena de otros países para preguntarles si los submarinos les pertenecían. Todos lo negaron. En total, la Armada contabilizó 7 avistajes. Después de este ataque, los submarinos no volvieron a aparecer. Se dio lugar a las más variadas especulaciones. ¿Fue una cortina de humo de Casa Rosada para tapar otros problemas de política interna? ¿Eran submarinos nazis que transportaban a jerarcas que intentaban ocultarse en estas latitudes? ¿Formaba parte de una operación de la Armada para adquirir nuevo armamento? ¿Eran realmente submarinos de otros países realizando tareas de espionaje? Hasta los estudiosos del fenómeno OVNI aseguraban que se trataba de naves de otros planetas y sus teorías ocupaban las tapas de los diarios. El misterio resurgió en octubre de 2022, cuando la agrupación Eslabón Perdido, liderada por el investigador Abel Basti, anunció el descubrimiento de estructuras metálicas en el fondo del submar. Según sus afirmaciones, estas imágenes podrían corresponder a un submarino, lo que avivó nuevamente la llama de la curiosidad. Otra hipótesis era que se trataba de una operación montada por la Marina para justificar la compra de armamento moderno a Estados Unidos. Para otros se trataba de un OVNI, pero submarino, un OSNI. Esto explicaría que el objeto tendría una tecnología superior a prueba del ataque de los argentinos, una nave tan avanzada que era prácticamente indestructible.
Esta teoría del OVNI no fue formulada en esa época sino varios años después. La respuesta posible hace pensar en tecnologías muy lejos de nuestras posibilidades. Años después, hubo casos similares al del Golfo Nuevo en varios países. En Noruega también pensaron inicialmente que se trataba de un submarino espía soviético, el objeto que penetró unos 150 kilómetros en los fiordos noruegos, en noviembre de 1972. Durante 3 semanas, la Marina noruega, con la ayuda de buques y aviones de la OTAN, buscó al misterioso intruso que fue repetidamente localizado y perdido en el fiordo de Sogne. En la cacería intervinieron varias docenas de naves, además de helicópteros, y se emplearon sistemática y masivamente cargas de profundidad, pero no hubo forma de que la extraña nave saliera a la superficie. El 23 de noviembre de 1972, un gran objeto oscuro fue visto desplazándose bajo la superficie en el fiordo de Luster, un ramal del fiordo principal, mientras, más o menos al mismo tiempo, en el fiordo de Aurlands, otro ramal, un barco de guerra, seguía a un submarino con el sonar. Esa noche se vieron 6 cohetes rojos que eran disparados desde las profundidades del mar, mientras que muy cerca de allí, en un pico inaccesible que domina el fiordo de Aurlands, se observaban destellos rojos y verdes. El 24 de noviembre, las fuerzas combinadas realizaron un ataque concentrado con cargas de profundidad. El único resultado fue la aparición de una poderosa y desconocida fuente de interferencias que interrumpió completamente las comunicaciones e inutilizó todos los aparatos de radar y de sonar. El 27 de noviembre, un comunicado de las autoridades noruegas afirmaba que el submarino misterioso se había marchado, sin ser visto ni identificado. En otros fiordos noruegos han tenido lugar incidentes similares, y también en las aguas costeras suecas y en las cercanías de las costas de Groenlandia, en zonas aparentemente sin valor estratégico. Pero jamás ha sido identificada, atrapada o dañada ninguna nave submarina. Ivan T. Sanderson, biólogo y fundador de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicado, autor del libro Invisible Residents, Residentes Invisibles, 1970, sugiere que debajo de los océanos podría vivir una raza mucho más antigua que la humana. El investigador de ovnis y de lo extraño, John Keel, sugiere que alguien maneja una marina y una fuerza aérea clandestinas en este planeta, y supone que las bases submarinas están en lugares inaccesibles para los humanos. Finalmente parece ser que el episodio de los submarinos fantasma queda como un rompecabezas inacabado. A pesar de los esfuerzos de la Armada Argentina como de las armadas de los demás países, la verdad detrás de estos encuentros sigue sin esclarecerse. Los sucesos marcaron un precedente importante en la ufología argentina, siendo uno de los primeros casos documentados de la interacción de objetos extraños con el entorno marítimo. ¿Qué eran realmente esos OSNI que jugaron al gato y al ratón con la Marina Argentina? Las respuestas siguen en el fondo del mar, sumergidas en un misterio que, como un submarino en las profundidades, puede que nunca emerja. 7 fueron los avistajes y nunca se supo si eran ovnis o submarinos fantasmas. Hasta hoy el misterio continúa. Tal vez la verdad esté oculta entre viejos archivos oficiales o en la memoria de quienes estuvieron presentes en la cacería de estos objetos submarinos no identificados.